They aren't here to say goodbye when they ask to withdraw treatment. We FaceTime so they can say goodbye. We stop the drips, we turn off the ventilator, and wait. Your hands upon theirs. You think of their family at home sobbing. Someone starts saying a prayer. You can't help but cry. This isn't what we do. Wake up at 6:30 a.m. Priority is making a big pot of coffee for the whole day. Because the place by the hospital is closed. The Starbucks too. It's all closed. On the walk, it feels like Sunday. No one is out. Might be the freezing rain, or it's early. Regardless, that's good. Walk in for your 8 a.m. shift. Immediately struck by how the calm of the early morning city is transformed. The bright fluorescent lights of the ER reflect off everyone's protective goggles. There's a cacophony of coughing. You stop, mask up, walk in. You take sign up from the previous team, but nearly every patient is the same, young and old. Cough, shortness of breath, fever. They are really worried about one patient, very short of breath, on the maximum amount of oxygen we can give, but still breathing fast. You immediately assess this patient. It's clear what this is and what needs to happen. You have a long and honest discussion with the patient and family over the phone. It's best to put her on life support now, before things get much worse. You're getting set up for that, but you're notified of another patient coming in. You rush over. They're also extremely sick, vomiting. They need to be put on life support as well. 2 patients in rooms right next to each other, both getting a breathing tube. It's not even 10 a.m. yet. For the rest of your shift, nearly every hour you get paged. Stat notification, very sick patient, short of breath, fever, oxygen 88%. Stat notification, low blood pressure, short of breath, low oxygen. Stat notification, low oxygen, can't breathe, fever. All day. Sometime in the afternoon, you recognize that you haven't had any water. You're afraid to take off the mask. It's the only thing that protects you. Surely you can last a little longer. In West Africa during Ebola, you spend hours in a hot suit without water. One more patient. By late afternoon, you need to eat. Restaurant across the street is closed. Right, everything is closed. But thankfully, the hospital cafeteria is open. You grab something, wash your hands twice, cautiously take off your mask, and eat as fast as you can. Go back, mask up, walk in. Nearly everyone you see today is the same. We assume everyone has COVID-19. Where did all the heart attacks and appendicitis patients go? It's all COVID. We're all being asked to do things we've never done before. Try to predict which COVID patient will crash if you send them home and which won't. Talk to palliative care. Talk to family members. Long discussions about likely outcomes. Listen as family members sob. They aren't here to say goodbye when they ask to withdraw treatment. We FaceTime so they can say goodbye. We stop the drips, turn off the ventilator, and wait. Your hands upon theirs. You think of their family at home sobbing. Someone starts saying a prayer. You can't help but cry. This isn't what we do. You stand by, you wait. This isn't what we do. You stand by, you wait. Time of death, 7:19 p.m. When your shift ends, you sign out to the oncoming team. You share concerns of friends throughout the city without personal protective equipment. Hospitals running out of ventilators. Colleagues have already gotten ill. Some have survived the disease. Unfortunately, other colleagues in the city have not. Before you leave, you wipe everything down. Your phone, your badge, your wallet, your coffee mug, all of it. Drowned it in bleach. Everything in a bag, take no chances. You walk out and take off your mask. You feel naked and exposed. The streets are empty. You get home, you strip in the hallway. It's okay, your neighbors know what you do. Your wife tries to keep your toddler away, but she hasn't seen you in days, so it's really, really hard. Run to the shower. You look in the mirror. Indentations of the goggles are still deep on your face. Blisters on the bridge of your nose. Hot shower. Rinse it all away. Never happier. Time for family. We were too late to stop this virus. Full stop. But we can slow its spread. Stay inside. Social distancing is the only thing that will save us now.
I survived Ebola. I fear COVID-19. This virus has not only infected people all over the world, but it's amplified the inequalities that have existed for way too long. At this moment of global crisis, we need global solidarity. And never, ever have scientists, frontline providers, grocery workers, and people doing everything that they can every day to keep our society functioning throughout this. Never have they been seen as the heroes that they really are. ¿Ahí están viendo mi pantalla bien? Sí, estamos viendo bien. Perfecto. Bueno, quiero empezar por agradecer la presentación que hizo el doctor Ocampo, esa contextualización que nos hizo sobre la importancia de las consideraciones éticas en el marco de la salud pública. Pienso que van a facilitar mucho mi presentación y definitivamente es importante que como médicos reconozcamos que la salud pública es la piedra angular de todo nuestro funcionamiento como sistema sanitario. Cuando nos vemos abocados a una emergencia de la magnitud del COVID-19, definitivamente uno de los temas que tenemos que tratar son todas las consideraciones éticas en situación de triaje, y eso es lo que voy a desarrollar en los próximos minutos. Con el video buscaba de la voz de un médico de emergencias contextualizarlos en el impacto que tiene la emergencia sanitaria como tal, de lo que implica desde el punto de vista humano el desborde de la capacidad instalada de nuestros sistemas sanitarios, que no solamente lo hemos vivenciado en los países en vías de desarrollo, sino que ha puesto en jaque sistemas sanitarios de países del primer mundo. Cómo nos pone al extremo a todas las personas que hacemos parte del personal de primera línea. Ha sido también un cambio de chip en el sentido de que nos hemos visto abocados, dada la contagiosidad del virus, la alta contagiosidad de este virus, a tener que comunicarnos con las familias a través de videollamadas, teléfono, llamadas telefónicas o medios digitales para tratar de mantener ese compromiso de comunicación con las familias. Y cómo de alguna manera estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener ese pilar de humanización que debemos siempre tener muy presente en nuestro quehacer como médicos, y las cargas que esto implica en el personal sanitario, en el sentido de que no solamente cuidar al personal sanitario implica proveerle elementos de protección personal, sino también tener presente que va a haber un desgaste emocional derivado de toda esta situación que estamos vivenciando y que sabemos que ha sido un poco más larga de pronto de lo que esperábamos. El video me parece valioso en el sentido de que sí era recordándonos la importancia de fortalecernos en la familia y fortalecernos en algo que también el doctor Ocampo enfatizó en su presentación, es la solidaridad global. Entonces el objetivo del video era ese, hacer un abrebocas. Esta más o menos va a ser la hoja de ruta, voy a procurar ser dinámica para que estemos todos conectados. La idea de la bibliografía, lo que sea de interés, lo comparto a través del doctor Ocampo, pero contarles que de pronto se ha hecho un trabajo muy intenso a lo largo de todo el mundo. Una de las primeras guías que salió fue la del Hastings Center de Nueva York en marzo de este año. Los españoles hicieron unos documentos muy valiosos en relación a todas las consideraciones éticas, en relación a las recomendaciones para decisiones éticas difíciles, y a una guía para adecuación del esfuerzo terapéutico. En mi país, la guía del Ministerio de Salud salió en marzo de este año, y la Academia Nacional de Medicina sacó un documento que tuvo unas nuevas, digamos, enmiendas en julio de este año. El documento de la UNESCO, de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Barcelona, también es bien bonito. El gobierno peruano sacó unos lineamientos éticos, es un documento que voy a comentar algunas cosas en mi presentación, creo que es absolutamente valioso y es elaborado por muchos de los docentes de la Universidad de San Marcos.
También se han dado una serie de webinars y bueno, la idea es que espero que entre todos podamos llevar el hilo conductor de esta presentación. Preparándome para la charla de hoy, estuve buscando noticias recientes alrededor del tema. Me encuentro con este documento escrito en un periódico digital que se llama Ojo Público por un periodista que se llama Gianfranco Guamán, y él hace como una radiografía de la crisis de la pandemia por COVID-19 en Sudamérica. Creo que la imagen es muy gráfica. Lo rescatable de esto es que saca un consolidado de los diferentes ministerios de salud y los entes que están haciendo como los reportes en cada país y nos muestra cómo son los casos de COVID en Sudamérica. Pues obviamente está punteando Brasil, seguido de Perú, después Chile, el número de casos y luego a Colombia. Y bueno, de ahí para abajo los siguientes países. De pronto aquí recalcar el número de casos positivos. Este corte de este artículo está a agosto 14 de este año y la publicación salió esta mañana. En el hemisferio sur, este sería el consolidado de casos y fallecidos por COVID-19 por 100.000 habitantes. Perú estaría en tercer lugar, Colombia estaría en quinto lugar. Y de pronto es interesante ver estas proporciones, digamos, por 100.000 habitantes. La letalidad del virus en la región, entonces aquí está para los principales países, estando Perú con un 5% y Colombia con una tasa de letalidad alrededor del 3.3%. El Ministerio de Salud peruano, el 23 de abril de este año, como ustedes bien saben, declara la alerta roja en los establecimientos de salud a nivel nacional. Para ello se genera una resolución ministerial que se publicó ese mismo día y se ratificó con la resolución de alerta roja. La idea es que las implicaciones de esa alerta roja básicamente son las que están en este pantallazo del documento original. Implica activar el centro de operación de emergencia, realizar evaluación de daños y análisis de necesidades con carácter inmediato, hacer un retén de guardia que debe estar presente en el establecimiento de salud desarrollando actividades o labores de respuesta contenida en el plan de contingencia, suspender actividades programadas porque estamos en situación de emergencia, incrementar el número de camas hospitalarias operativas, el uso efectivo de las camas disponibles y mantener el control de las líneas vitales. Esto es ya mostrándoles un poquito de mi país, para también fecha de corte 14 de agosto. Esto es una cosa, un boletín que está actualizando el Ministerio de Salud periódicamente, hace cortes más o menos cada 72 horas. En este del 14 de agosto tenemos que mi país tiene 9.522 camas para poder atender pacientes. Aquí vemos la ocupación total de UCI está alrededor del 70%. El Ministerio de Salud colombiano ha establecido alerta amarilla cuando hay una ocupación de las camas entre el 65 y el 79%, alerta naranja entre el 80 y el 94% y se considera o se declara la alerta roja cuando hay una ocupación de más del 95%. Realmente si ustedes ven, aquí es bien interesante y bien preocupante ver que la mayor parte, o no la mayor parte, pero los departamentos principales están en alerta amarilla y hay de pronto un porcentaje que está en alerta naranja. Es una cosa que obviamente nos tiene con bastante preocupación. Dentro de lo que cabe resaltar acá, norte de Santander, que es un departamento fronterizo con el vecino país de Venezuela, nuestra capital, Bogotá. Santander aquí lo reportan en 75%, sin embargo, lo que les quiero mostrar cuando uno ya hace el desglosado, aquí están como norte de Santander, lo pongo no porque sea un departamento principal, pero es un departamento que para nosotros es importante por la cercanía con Venezuela y además es la contigüidad con el departamento donde yo estoy. Y si ustedes miran, aquí estamos en alerta naranja, supuestamente Santander, que es donde yo vivo, está alrededor de alerta amarilla, y aquí estaría, digamos, la ocupación de esos departamentos en cuanto a camas. El 5 de agosto de este año, en mi departamento se declara la alerta roja por ocupación de Bucaramanga y el área metropolitana, que son las ciudades principales. Esto obviamente es algo que es de preocupar y atendiendo toda la introducción que hacía el doctor Ocampo, esto nos ha implicado tomar una serie de medidas en las cuales se tiene que conjugar la academia, los mejores conocimientos y evidencia científica, y tenemos que articularnos con los entes territoriales para trazar las medidas que deben suceder en el contexto de lo que implica una alerta roja. Pasemos un poquito a contextualizar y recordar que es un dilema ético.
Se supone que el dilema ético es algo por definición inevitable, trágico y moralmente irresoluble. En general se considera inevitable porque en el momento en que se presenta es imposible evadirlo. Se considera trágico porque nunca va a haber dilemas sobre cosas buenas. Siempre va a estar sobre opciones que uno no desearía o uno no podría justificar. Y es moralmente irresoluble porque la idea de que nosotros tengamos la posibilidad de resolver un dilema ético y de eventualmente elegir un curso de acción no significa que esto resuelva esa situación trágica, difícil y complicada que hay subyacente a un dilema ético. Como el doctor Ocampo mencionó muy bien en la charla introductoria, en una emergencia sanitaria nos vemos en una pugna entre lo público y lo privado. Lo que estamos vivenciando es que, digamos que se rompen un poquito esas fronteras de lo privado y llegamos a un establecimiento público a comprar de pronto algo de mercado y nos toman temperatura sin realmente pedirnos mayor consentimiento. Cuando yo voy llegando al hospital a trabajar en las mañanas, creo que tengo más o menos 3 puestos de control en donde me miden temperatura y me hacen alguna anamnesis sobre síntomas antes de llegar al sitio donde finalmente voy a hacer mi labor clínica asistencial. Entonces, y digamos que en el contexto de lo que estamos viviendo, eso estaría dentro del margen permisible. Digamos que en condiciones habituales eso no sería el proceder que habitualmente estaríamos enfrentados. Como el doctor mencionaba, la idea es que en una emergencia sanitaria nos vamos a mover del cuidado centrado en el paciente, que es la forma en la que habitualmente proveemos el cuidado sanitario, a una situación en la que van a primar las políticas de salud pública y tratar de maximizar el beneficio para el mayor porcentaje de la población posible. Cuando nos enfrentamos a dilemas éticos, pienso que el tema va más allá de entre el bien y el mal, sino realmente el fuerte de las decisiones difíciles van a estar en el depende o en lo que llamamos la zona gris, en el que realmente no queda tan claro cuál es el mejor curso de acción en un momento dado. Es muy importante tener presente que en esta situación de este tipo de dilemas éticos y más en el contexto de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, digamos que la situación no se plantea en cuanto a verdades absolutas y lo que buscamos es tratar de tomar decisiones colegiadas, que las cuales voy a hablar un poquito más adelante, en procura de maximizar el bien para el mayor porcentaje de la población, sin ponderar que aquí va a haber decisiones en el margen de blancos y de negros o decisiones perfectas. El valor social ha sido una noción ampliamente criticada desde el punto de vista ético. Yo preparé esta diapositiva con el objetivo de generarles algunas emociones. Quiero básicamente que en este ejercicio imaginario que estamos haciendo, esta persona que tengo en el extremo superior derecho, vamos a decir que es un catedrático que tiene 70 años, pero que es un hombre con una mente brillante, a pesar de que es una persona, como les digo, de 70 años, es una persona completamente lúcida y productiva académicamente, y ha sido una persona muy reconocida, digamos, en la región. Esta es una mujer joven, indígena, que no llega a los 30 años y que es madre de familia. Esto es una persona afrodescendiente que para el ejercicio que estamos haciendo vamos a decir que es una persona habitante de calle. Y esta es una mujer joven de comunidad LGBT. Entonces, lo que quiero que reflexionemos con esto, con esta imagen, es que la idea de que nosotros veamos esta diapositiva y yo les diga que tengo una cama disponible en cuidado intensivo en la situación de alerta roja en la que nos encontramos, y que tengo que escoger entre estas 4 vías quién va a ser la persona en el momento en que haga en la escala de triaje y la priorización, quién va a ser la persona que va a tener acceso a ese soporte en cuidado intensivo. Si ustedes de entrada solo con ver la imagen ya tomaron la decisión y si nosotros de entrada solo con ver la imagen ya tomamos una decisión, tendría que ser una cosa que nos debería disparar las alarmas y nos debería preocupar. El mensaje que les quiero dar en este punto es que hay que tener mucha precaución con de pronto entrar a que se vuelva una pendiente resbalosa en la que de pronto ya tomemos decisiones como el que tiene algún grado de discapacidad, el que es de comunidad originaria, el que tiene un estilo de vida alternativo. Definitivamente nosotros ya lo ponemos en una escala baja en la opción de ingresar a un cupo en UCI. La idea es que el criterio para hacer esa asignación de ese recurso limitado no debe ser simplemente sujeto a la productividad y al capital, y nosotros debemos siempre tener muy presente
que la idea es que estamos tratando de construir una sociedad que sea una sociedad, digamos, anidada en el cuidado, en la justicia y en la humanización. Normalmente los medios de comunicación, al menos en mi país, le hacen mucho ruido cuando estamos hablando de toda esta situación de emergencia sanitaria al asunto del ventilador. Y se habla mucho de a quién se le va a asignar el ventilador. Y yo, pues como neonatóloga, que he dedicado más o menos 20 años de mi vida al cuidado intensivo neonatal, debo decirles que verdaderamente el asunto de un paciente crítico, indiscutiblemente el ventilador es una parte importante del manejo, pero no lo es todo. Yo aquí, básicamente en la casilla 4, dejé el tema de los ventiladores y la circulación por membrana extracorpórea, que es, digamos, un asunto de tecnología definitivamente muy importante en el cuidado crítico, pero no podemos dejar de lado el cubículo como tal de cuidado intensivo adecuadamente dotado con equipos de alto nivel para poder monitorizar y cuidar de ese paciente crítico. En segunda instancia, es fundamental saber que los equipos no se manejan solo y que para manejar un paciente críticamente enfermo necesitamos tener un personal sanitario, médico y paramédico altamente entrenado, que normalmente, si bien de pronto los gobiernos han hecho algunos esfuerzos para capacitar a su personal que no es de primera línea en algunas nociones básicas de manejo de estos pacientes complejos, es importante ser justos y recordar que el adquirir las competencias para ser un personal de cuidado crítico idóneo es una cosa que toma años. Entonces, digamos que ese personal de primera línea es un personal valioso y costoso en la parte del entrenamiento. Los elementos de protección personal definitivamente es algo que es muy importante tener presente. Si ustedes miran en una parte del video, este médico de emergencias mencionaba la angustia que se siente de pronto cuando hay limitación de esos elementos de protección personal, porque sabemos que hay el riesgo de contaminación para el personal sanitario, que se enfermen y que algunos de ellos mueran. Aún a veces usando los elementos de protección personal también nos podemos contagiar. Y obviamente los medicamentos, porque un paciente crítico va a requerir medicamentos para poder hacer todo ese soporte integral. Simplemente para recordarles el documento del Hastings Center, que tiene inclusive una nueva versión de julio de este año. Estos son los documentos de mi país, el del Ministerio de Salud, que es el superior, y la Academia Nacional de Medicina, que sacó una versión revisada del documento en julio de este año. Este documento me parece también muy valioso, que es del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona, en conjunto con UNESCO. Y este documento, que es el de Perú, me pareció un documento muy bien elaborado, que puntualiza cosas y mensajes muy importantes de llevar a casa. En lo personal les recomiendo que lo lean. Es básicamente la hoja de ruta de ustedes como peruanos y creo que fue un esfuerzo gigante de sus académicos por elaborar esta guía que de alguna manera es absolutamente pertinente en este momento. Resaltar que los miembros del grupo temático son muchos profesores de ustedes y resaltar pues, que el doctor Ocampo fue el coordinador de esta guía. Dentro de los puntos relevantes del documento técnico de Perú, me gustaron mucho estas frases y las voy a enfatizar. El documento se rige por el respeto a los derechos fundamentales de toda persona y los principios éticos. Entre ellos, el documento recalca la dignidad personal, la equidad, la protección de la población vulnerable. El doctor Ocampo lo mencionaba mucho en su presentación introductoria, el asunto de justicia, de no discriminación, de solidaridad, de no hacer daño, de proporcionalidad, la información y transparencia, y miren que esto lo enfatizaba mucho el doctor Ocampo en la presentación de salud pública, la importancia de mantener a la comunidad bien informada, es parte de ese compromiso de transparencia que nosotros tenemos como personal sanitario y los entes, digamos, gubernamentales como líderes, digamos, de los cursos de nuestro país, en este caso de Perú, la eficiencia en el uso de recursos para sanar y salvar vidas humanas. Perú, en este momento, como toda Latinoamérica, vive un momento crítico en su historia que pone a prueba la fortaleza de las instituciones y la solidez moral de los habitantes. Y aquí esta frase me pareció absolutamente poderosa. Dice, cabe recordar que la ciencia, la tecnología y la ética han de ser siempre unidas. Yo pienso que esto es una frase poderosa porque no pueden ser y operar como ruedas sueltas, sino todo tiene que estar en un engranaje y ese trabajo mancomunado va a ser fundamental para tratar de obtener unos mejores resultados. La tarea de salvar vidas y curar personas que corresponde al campo de la medicina es una acción que solo puede alcanzarse plenamente si está guiada con el recto sentido de la justicia.
Una catástrofe sanitaria como la que estamos viviendo se presenta cuando hay un incremento rápido de las necesidades de atención que supera las posibilidades de respuesta del sistema sanitario. Y el respeto a la dignidad de la persona, la justicia y la responsabilidad solidaria. Pienso que estas son frases poderosas que me llamaron mucho la atención del documento y las quise resaltar el día de hoy. El documento es un documento muy claro, me parece que es un documento sencillo y elaborado para personal de primera línea y para que le sirva para la vida real. Y se traza cuatro grandes objetivos, que son ofrecer atención médica respetando dignidad y condición de los pacientes, condición humana, contribuir a salvar al mayor número de vidas humanas posibles en la catástrofe sanitaria en la que nos encontramos, apoyar al personal sanitario en la toma de decisiones colegiadas, y ojo con esta palabra colegiadas, porque la meta no es estar solitos tomando decisiones difíciles, sino tratar de elaborar equipos de trabajo, y esto voy a hablar un poquito más adelante, y proteger al personal de salud en función de los criterios de justicia, porque no queremos tampoco cometer errores desde el punto de vista médico-legal. ¿Cómo se maneja la escasez de recursos? Habitualmente, cuando estamos en situación de no emergencia sanitaria, generalmente puede haber una cosa que es como el orden de llegada, el primero que llega es el primero que se atiende, pero en una situación de emergencia sanitaria el tema no puede ser así, y como buscamos maximizar el beneficio para el mayor número de la población y tratar de que sobreviva todo el grueso de gente que lo que logremos salvar, se hace necesario, cuando se activa una situación de alerta roja, implementar una herramienta que se llama triaje, que es una herramienta básicamente de selección de pacientes que tengan más probabilidad de sobrevivir. El triaje, obviamente, si declaramos que lo que busca es favorecer la mayor probabilidad de sobrevivir, pues va a tener algunos elementos utilitaristas, pero surgen dos grandes inquietudes. La primera es qué tan buena va a ser nuestra habilidad pronóstica, y la segunda es cómo evitar la discriminación. Estas son obviamente dos grandes preguntas que surgen con el triaje. Me perdonan que esta gráfica, la calidad del documento no me permitió darles una mejor resolución. Esto es básicamente de la Asociación Médica de Cuidado Intensivo Colombiana. En julio 17 de este año publicó de pronto un flujograma para enfoque del paciente con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID, y articula unos conceptos importantes como son funcionalidad y fragilidad. La fragilidad en términos, digamos, de la capacidad de autonomía antes del evento. Aquí pongo unas estrellitas en unos puntos importantes. Aquí se maneja como un sistema de semaforización rojo, verde, amarillo, siendo el verde el que tendría prioridad 1 para acceder a un cupo de cuidado intensivo, el amarillo categoría intermedia o prioridad 2, y el rojo el que definitivamente no entraría a cuidado crítico. Aquí se hace un énfasis importante en el tema de voluntades anticipadas. En mi país hay una resolución de voluntades anticipadas dentro de nuestro marco legal. Entonces las personas pueden emitir una situación, un documento en el cual tracen cuáles son sus voluntades para un asunto de fin de vida de cara a una enfermedad terminal, o en una situación como esta definitivamente sería algo que convendría. La idea es que van a haber unas escalas de funcionalidad, ahorita les muestro parte de ellas, y aquí quiero enfatizar en dos cosas importantes. Se menciona la importancia de la evaluación por comités de ética y se menciona la importancia del cuidado paliativo. Definitivamente, los pacientes que no van a tener una prioridad 1 ni 2 para acceder a una unidad de cuidado intensivo, van a haber otras vertientes de manejo como son la hospitalización domiciliaria, el ingreso a un piso para manejo de cuidado paliativo según la disponibilidad del recurso, si corresponde de pronto considerar el tema de sedación paliativa y considerar la evaluación de comité de ética. Si ustedes miran, el mensaje de llevar a casa es que en ningún momento vamos a abandonar a nuestro paciente. El hecho que de pronto un paciente, al hacer una evaluación inicial de escala de priorización y de triaje, no tenga criterios para ser admisionado a una unidad de cuidado intensivo, no significa que sea un paciente que vayamos a abandonar. El documento de la Asociación Médica de Cuidado Intensivo propone estas escalas de funcionalidad como NIUS-2 Score, Quick SOFA y la clasificación CRB65. Lo que propone el documento es que uno debería usar al menos 2 de 3 para tratar de aterrizar de una manera objetiva la funcionalidad de ese paciente. El documento peruano propone esta escala de criterios de priorización diseñada, no, publicada por los españoles a principio de este año, en la cual se genera una prioridad 1, 2, 3 y 4,
donde la prioridad 1 y 2 serían para la 1 para cuidado intensivo, la 2 para un cuidado intermedio, y definitivamente la prioridad 3 y 4 no entrarían a UCI, pero en ningún momento se abandona el paciente, sino se refuerzan más asuntos de tipo cuidado paliativo. Entonces, ¿cómo trasladamos el asunto de los principios éticos a esta situación de triaje en el contexto de una alerta roja? Reconocemos los diferentes principios éticos que hemos mencionado a lo largo de este curso, y el primero de ellos es la autonomía. Aquí es muy importante indagar asuntos como el documento de voluntades anticipadas. Si es conveniente y si es concordante, podríamos explorar asuntos de cómo es la voluntad de ese paciente en relación a su manejo de fin de vida y asuntos de soporte vital avanzado. En cuanto a la parte de beneficencia, siempre buscamos hacer el bien a nuestros pacientes, y en este contexto de emergencia sanitaria buscamos maximizar ese beneficio al mayor número de la población posible. Siempre la piedra angular va a ser no hacer daño. La justicia y equidad van a ser una piedra angular en el sentido de que propendemos por procurar hacer una asignación justa de los recursos, sin distingo de raza, etnia, situación de migrante, estatus social e ingresos. Se supone que históricamente esto es un ejercicio que hacemos en los diferentes gobiernos a través, por ejemplo, de lo que son las listas de trasplantes. Todos sabemos que se supone que la lista de trasplantes es una cosa que va a manejar un tema que no va a tener, digamos, sesgos de decir este va primero porque es amigo mío, sino realmente se le da la prelación al acceder a ese órgano a la persona que en esa lista tiene la mayor necesidad. En la parte de planificación, que esto fue la primera parte del manejo de la pandemia, conviene reforzar asuntos como la educación, ejercicios de simulación, trazar lineamientos para diagnóstico y seguimiento, porque esto organiza al personal sanitario y le permite empoderarlo para el manejo de la emergencia como tal. Esto fue lo que hicimos en los primeros meses de la pandemia. Y el tema de proporcionalidad es un asunto que va a articular variables como la edad del paciente, la gravedad, las comorbilidades, la condición neurológica irreversible, la falla orgánica multisistémica. Obviamente sabemos que dependiendo de este tipo de condiciones asociadas, esto puede empobrecer eventualmente el pronóstico, y obviamente van a ser cosas que vamos a tener que tener presente. Aquí va a ser muy importante articular el asunto de cuidado paliativo. El derecho a morir con dignidad es algo que está establecido, y el derecho a intentarlo, dependiendo del contexto clínico del paciente, es algo que está también contemplado. La transparencia, de la cual habló mucho el doctor Ocampo y que mencioné al principio de esta presentación, es ese deber que tenemos de mantener informada a la comunidad, de contarles cómo va la evolución de la emergencia sanitaria y las acciones que se están trazando desde el gobierno central, y que de alguna manera permiten mostrar cómo hay ese hilo conductor entre el gobierno central, la academia, las mejores prácticas clínicas y la puesta en escena de la prestación de ese servicio sanitario. El respeto a la dignidad humana, definitivamente esto no tiene ningún tipo de discusión. Van a haber algunos conceptos de utilidad, el asunto de imparcialidad y no discriminación, rechazar el criterio de orden de llegada es una recomendación, lo que les mencionaba, eso del que primero llega, primero se atiende. Para asuntos de una catástrofe sanitaria no sería un criterio válido. Rechazar el criterio de valor social, recordar la diapositiva que les mostré con las 4 caras, y de pronto creer que porque de pronto una persona ocupa un lugar en la sociedad, su vida vale más que otra. El principio de reciprocidad es un punto que la mayoría de documentos lo tocan, y de los diferentes países, y tiene que ver con que si el personal sanitario se enferma, en el asunto de una lista de triaje, ese personal tendría en la lista de espera de admisión a la elección de un cupo de cuidado intensivo, tendría una prelación básicamente como reciprocidad a ese servicio que está presentando, y que obviamente está arriesgando su vida cada vez que sale a hacer un turno. Digamos que es una guerra, por hacer una analogía, en la cual el agresor es un agente biológico, en este caso invisible, pero de alguna manera aquí el personal de primera línea pues es el personal que está frenteando la situación, y de eso se trata el principio de reciprocidad. Las políticas de triaje tienen algunas características básicas. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, se describe que pueden haber alrededor de 60 políticas alrededor de la nación, porque hay variaciones de un estado a otro y a veces inclusive institucionales. Conviene, en todo caso,
tratar de consolidar lo que se han denominado comités de triaje, esto en busca de tomar decisiones colegiadas a nivel institucional, de que las decisiones no recaigan sobre la persona que está de turno exclusivamente, sino que ojalá sea interdisciplinario, ojalá con un médico de emergencias, con un internista, con alguien de cuidado crítico, ojalá si haya alguien de bioética. Revisando algunos de los documentos, si mal no estoy, el de UNESCO, ellos decían que al menos entre 2 personas poder consolidar ese comité de triaje. En realidad, las personas que hagan parte de ese comité de triaje, lo que dice la teoría es que deberían tener los listados de pacientes que están en lista de espera, conocer muy bien la escala de funcionalidad. En la vida real los pacientes no son estacionarios, entonces deberían conocer cómo ha sido la evolución en la línea del tiempo y tener muy claro cuál es el paciente que tiene una tendencia hacia la mejoría, el paciente que tiene una tendencia hacia el deterioro o el paciente que simplemente se nos estacionó y no va ni para adelante ni para atrás. La idea es que van a haber unos criterios de exclusión, lamentablemente, y hay unos puntos sensibles en esos criterios de exclusión, como son los mayores de 80 años, el ser portador de algún grado de discapacidad y el ser portador de algunas enfermedades crónicas. Estos son puntos sensibles en el cual no quiero ponderar porque son puntos que generan gran discusión. Dentro de las escalas de funcionalidad clínica y evaluación de órganos, ahí mencioné algunas, digamos, como a mitad de la presentación. Esto nos va a permitir objetivizar y no dejarlo en el terreno subjetivo el verdadero paciente que muestra indicios de mejoría o que no mejora. Dentro de las preocupaciones por las políticas de triaje, van a estar entonces, quiero resaltar, las comunidades con discapacidad o limitación funcional, ya sea mental o física, el asunto de la edad que les mencioné, las comunidades minoritarias. Participé en un webinar con la Universidad de Columbia en marzo de este año, cuando ellos estaban en pico de la pandemia, y ellos contaban como, por ejemplo, en Chicago, cuando fue el punto fuerte de toda esta emergencia sanitaria, el 70% de las muertes que llegaron a registrarse en un momento eran de personas de comunidad de raza negra, y para ese momento en Estados Unidos la mayor mortalidad la estaban cobrando personas de raza negra y latinos. Entonces, aquí simplemente para recordar que van a haber unos determinantes sociales de la salud y que de pronto el hecho de que haya algunas personas que estén en una situación más vulnerable, como lo mencionaba el doctor Ocampo, desde el punto de vista socioeconómico, también los va a hacer más vulnerables a la hora de tener que enfrentar una pandemia como esta. Las reacciones de la comunidad. Aquí es muy importante la comunicación asertiva de los gobernantes, siempre tratar de maximizar el mejor interés de la comunidad y proteger ese personal sanitario desde el punto de vista legal. No debemos olvidar, este es un punto fundamental de lo que estamos hablando, en todo caso, el cuidado paliativo de calidad, si corresponde, la comunicación del paciente y la familia, en este caso, con esta pandemia nos ha tocado echar mano de videollamadas y de plataformas digitales, pero definitivamente esto es algo que hay que hacerlo. Creo que en el documento del gobierno peruano mencionaban que la idea no es recargar al personal asistencial que está cuidando del paciente, entonces a veces se puede delegar a algunas personas para que ayuden a hacer toda esta información con la familia del paciente, cuidar al cuidador, y esto va un poquito más allá de solo elementos de protección personal. También aquí enrola asuntos como el apoyo emocional y la prevención del síndrome de desgaste o síndrome de burnout. Los retos para exonerar la responsabilidad médica, aquí hay 3 puntos importantes. Esto es desde la legislación colombiana, pero creo que esto sería transversal posiblemente. Hay un concepto que es el estado de necesidad, y es que el estado de necesidad es una situación de peligro en el que la persona está al límite, al borde, y el médico toma decisiones en salvaguarda de un bien jurídico respecto a otro. Hay otro concepto importante jurídico que es el riesgo permitido, y aquí es muy importante que nosotros, digamos, yo estando aquí ejerciendo la medicina en Colombia, tengo que dominar muy bien los documentos que ha trazado mi Ministerio de Salud y las asociaciones científicas que han estado liderando desde el punto de vista académico todo el manejo de la parte clínica de estos pacientes. Entonces yo debo articular muy bien las mejores prácticas clínicas, las consideraciones éticas y la parte legal para estar de alguna manera protegida desde el punto de vista médico-legal. Y el concepto de la Lex Artis, que avala la elección de recursos en una situación de pandemia. Por ejemplo, el tener que dar un ventilador a un paciente y no a otro,
Para ello es muy importante hacer un uso riguroso del expediente clínico y actuar con rigurosidad en la descripción de cada cosa. Una recomendación muy importante que nos hacía un experto en derecho en una reunión que hicimos la semana pasada es que cuando se hagan las llamadas a la familia o el asunto del uso de las plataformas digitales, cuando se haga la nota en la historia clínica se debe consignar, se habló con la hija señora fulana de tal y se anota el teléfono para que eso de alguna manera, si en algún momento la familia decide demandar, se le pueda hacer trazabilidad de que verdaderamente el equipo del cuidado de la salud sí hizo todos los esfuerzos para mantener a la familia informada de la situación de su familiar. Ya para empezar a cerrar aquí la presentación, entonces unos puntos de reflexión y discusión para trazar recomendaciones en situación de escasez de recursos. Primero, pues definitivamente esto va a ser una situación que va a generar una alta angustia moral, que con la consolidación de comités de triaje y tratar de fortalecerlos en las decisiones colegiadas y atendiendo todas estas recomendaciones de sociedades científicas y de nuestros respectivos ministerios de salud, tratamos de disminuir la incertidumbre, pero esta no se va a abolir a nivel de 0%. Va a haber un margen de error. Lo que procuramos con esto es tratar de disminuir ese margen de error. Hay que reconocer que esta entidad clínica no la conocemos del todo y estamos aprendiendo y van a haber cosas que se van a mover de una forma dinámica en la línea del tiempo. Las decisiones médicas colegiadas en todo momento definitivamente son la recomendación en la que confluyen casi todas las guías que revisamos para poder aterrizar recomendaciones sobre este tópico. Los comités de triaje que deben tener protocolos dinámicos ajustados al conocimiento cambiante. Las decisiones no las toma un comité externo. Todo lo que es comité de ética hospitalaria, servicios de consultoría en ética clínica, digamos que son servicios asesores que prestan apoyo, pero que no rebasan la toma de decisiones clínicas del equipo tratante. Finalmente, el equipo que mejor conoce a ese paciente va a ser el equipo que está cuidando de su salud. Y tener presente que para las tomas de decisiones en triaje va a ser el fruto de una combinación de factores dentro de los cuales se articulan diferentes principios éticos que mencionamos y variables como la edad, la gravedad de clínica del paciente, escalas de funcionalidad, escalas de fragilidad, enfermedades concomitantes preexistentes, asuntos como la falla orgánica multisistémica y la posibilidad de sobrevida que tenga ese eventual paciente. Esto finalmente es lo que va a permitir desde el punto de vista objetivo hacer esa situación de triaje o de priorización. ¿Cuándo es moralmente legítimo aplicar estos criterios de priorización y de triaje? Solamente cuando los recursos faltan. Desde que haya camas disponibles, desde que el sistema sanitario no esté colapsado, pues hay que hacer todo lo posible por ubicar ese paciente en unidad de cuidado intensivo si corresponde, pero cuando los recursos faltan, entonces ahí ya empezamos a tener estas decisiones difíciles más a pedir de boca. El médico es responsable y asume su rol de líder. La idea es que es recomendable siempre que haya este recurso humano apoyarnos en comités de ética hospitalario y en servicios de consultoría en ética clínica si están presentes, para no equivocarnos tanto y por lo menos para hacer ese ejercicio de esforzarnos en hacer las mejores decisiones posibles. En mi país, por ejemplo, es un sistema de salud que se ha caracterizado por el déficit social, la inequidad, hay limitación de recursos, ha habido gran angustia por el tema de elementos de protección personal. Estuve documentándome para la presentación de hoy y veo que no es muy diferente de lo que ha vivido el Perú. El tema de los ejercicios en frío, todo el asunto de simulación, de generar espacios para discusión académica teórica, el generar herramientas cognitivas de apoyo ético y emocional para nuestro personal sanitario, va a ser importante para tratar de empoderar a ese personal de primera línea en decisiones de pronto que surjan en momentos en que hay menos recurso humano disponible, por ejemplo, como las 3 de la mañana, cuidar al cuidador. Recordemos que tenemos gente altamente entrenada en primera línea, y si esta gente se nos empieza a enfermar y a morir, pues va a empezar a operar como primera línea gente que está en segunda o en tercera línea, que es gente que no está capacitada para cuidar de sus pacientes críticos, y aquí empieza a haber el balance o el desbalance, y de pronto ya no va a ser la atención médica idónea, sino de pronto se puede empezar a hacer inclusive algo de iatrogenia.
la importancia de educar a la comunidad. Si ustedes miran en el video del médico de emergencias que les proyectamos al principio de mi parte, este sujeto terminaba haciendo un llamado a la solidaridad global y terminaba haciendo un llamado a que por favor la comunidad siga las medidas de distanciamiento social, para reflexionar, recordar que la crisis nos hace redibujar nuestra realidad. Aquí en este momento lo que ha hecho ruido en estos últimos 7 meses ha sido COVID, pero recordar que hay curva también de pacientes con otras patologías que han quedado ahí como suspendidas en el tiempo, tratamientos que quedaron interrumpidos, cirugías que se han diferido, todo el asunto de salud mental que el doctor Ocampo de pronto nos puede apoyar más que cualquiera. El tema de salud mental es un tema complejo porque nosotros somos seres gregarios y no estamos diseñados para estar confinados y aislados. Entonces, obviamente, todo este tema es importante. El impacto social y económico creo que es algo que lo estamos viviendo en primera persona y sé que todos lo vivenciamos, lo difícil que ha sido esto para nuestro momento presente. Quiero cerrar con esta frase que me parece que es un punto de reflexión que ojalá nos sirviera a todos para repensarnos, y dice, y entonces llega esta maravillosa paradoja: tienes más tiempo que nunca, pero no puedes compartirlo con nadie ni disfrutarlo. Tal vez el universo trata de decirnos que nada de lo que tenemos en la vida, ni el trabajo, ni en la casa, ni tan siquiera el tiempo, merecen la pena si no podemos compartirlo con otros. Esto no es el apocalipsis, pero puede ser una oportunidad de entender el propósito real de nuestro paso por el mundo. Cuando Europa se ve más afectada que África, cuando un beso pasa a ser un arma, cuando el dinero no te salvará, cuando la vida como la entendíamos hasta ahora se detiene para todos y el tiempo se vuelve un castigo, tal vez cuando volvamos a caminar, caminemos más despacio, más cercanos, más humildes y más humanos. Pues con esto cierro mi presentación y quedamos abiertos a la discusión. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Invitamos a los estudiantes a que dejen sus preguntas en el chat para contestarlas. Ahora vamos a ver las primeras preguntas.